Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ahí la tenéis, es una fotografía extrañísima que fue tomada el día 6 de agosto del año pasado, 2016, a las 8 horas y 41 minutos de la tarde en la ciudad de Jesús María, una ciudad del centro norte de la provincia de Córdoba, en Argentina, y cabecera del departamento de Colón. Fue tomada por un trabajador de 60 años de la empresa Aguas Cordobesas que tenía que realizar un control rutinario en la planta de potabilización de agua de esta misma localidad, que esto es una instalación cerrada al público y custodiada por la Gendarmería Nacional por cuestiones de seguridad. Allí no podían entrar bromistas o nadie que no fuera trabajador o policía. Aquí vamos a ver una secuencia, es una secuencia de fotografías con el avistamiento de dos figuras iluminadas por la luz de los faros del coche de esta persona a la que vamos a llamar ZM, salvaguardando su intimidad. Estamos viendo unas imágenes asombrosas que incluyen tres momentos, son tres instantes en donde los seres se quedan mirando paradas al testigo, también se desplazan del primer lugar y finalmente huyen. Según ZM, esta persona que presenció estos acontecimientos, resulta que hubo una característica que resulta de lo más sorprendente: la falta de contacto con el suelo de estos seres, el silencio total y absoluto en toda la escena y la mirada de la criatura más grande al testigo. Dos seres, dos extrañísimas criaturas que le hicieron vivir una experiencia sobrecogedora, que además ya se ha presentado en el fenómeno OVNI en dos ocasiones y que no son comparables a nada que exista en el reino animal, tal y como estamos viendo evidentemente en las imágenes. En este programa vamos a analizar estos hechos que exponen lo que podría ser el primer gran avistamiento de humanoides del siglo XXI y vamos a ver sus antecedentes en lo que sería toda la casuística anterior a todo lo que a todo lo que sería esta fotografía, estas fotografías y a todo lo que es este suceso. Así que vamos allá, vamos a por ello. Viajamos a esa pequeña localidad argentina, a esas instalaciones situadas en las coordenadas -30.977581, -64.139185, por si queréis consultarlo en Google Earth. Y entonces ahí vamos a esa pequeña instalación de bombeo, silencio, un control rutinario en esa estación de bombeo. Y tenemos que entender que estamos en un territorio rural, en medio de la noche, luces encendidas en el vehículo y una oscuridad total. Avanzamos poco a poco entre los árboles en un camino de tierra y por supuesto nadie que no tuviera autorización puede pasar por ahí, como decíamos al principio. Estas son las imágenes originales que tomó el testigo, que por cierto, por el miedo que tuvo, resulta que avanzó y dio marcha atrás con su vehículo por la increíble escena que estaba viendo, un poco sin saber qué podría pasar con él ante lo que estaba viendo. Soledad total y de repente un zorro en el camino corriendo asustado hacia el vehículo. Aquí vemos la fotografía exacta del sendero que recorría el coche yendo hacia la caseta. Ese zorro huye a toda velocidad. No es la primera vez que ocurre esto. Los zorros pasan por el portón principal de vez en cuando en esa zona y merodean por las instalaciones. Estamos en campo abierto. Y claro, esto por supuesto no es nada que podamos decir que sea diferente a lo normal, ¿no? No hay por qué alarmarse, pero es extraño porque los zorros en esta zona suelen huir de la presencia humana y aquí no está ocurriendo esto. En este caso estaban huyendo y no le importaba la presencia de una persona, de su automóvil o de sus faros. ¿Por qué ocurría aquello? ¿De qué tenía miedo ese zorro?
ZM sigue avanzando con el automóvil y observa dos figuras blancas a lo lejos. Se mueven, se desplazan muy lento y se paran. Se mueven y se paran. No caminan, y eso es lo más extraño. No hacen el movimiento de caminata, de caminar, no, sino que se desplazan flotando sin dar pasos. Ese es el testimonio de este testigo. Realmente están desplazándose sin dar pasitos. Bueno, en ese momento ZM se baja del automóvil y les grita pensando que son personas y un poco tratando de saber quién anda ahí. Se fija y vaya, es una figura, realmente son dos figuras, una es más grande y la otra es más pequeñita. La altura del más grande tiene que ser de entre 1,60, 1,70 metros, teniendo en cuenta que estaba este hombre a una distancia de entre unos 50 y unos 70 metros de él, de esa figura, de esa criatura, de ese ser. Y bueno, pues este cálculo lo hace en comparación con su altura, que él mide 1,85 metros, y también teniendo en cuenta que la valla, que está un poquito cerca, mide un poquito más que él. Bueno, el testigo me envió una fotografía de la valla para ver un poco la comparación con su cuerpo tras el tremendo suceso. Es decir, está viendo esas criaturas, no son muy altas. Es demasiado raro el desplazamiento que tienen como para ser una persona. Algo raro está ocurriendo. Bien, ZM sigue gritando, pero esas figuras no responden a los gritos. Les da igual, y a ZM en ese momento le da miedo y da marcha atrás para irse del lugar, pero como tiene que ir sí o sí a hacer su inspección, dice, mira, yo tengo que hacer mi trabajo, yo sigo con el coche, y entonces reemprende su marcha. Dice este hombre, mira, yo sigo. Y así hace. El testigo avanza y empieza a ver bien lo que hay delante y se para. Y ahí duda. Duda porque no sabe si irse o no ante lo que está viendo. En ese momento, lo único que puede hacer y decide hacer es sacar el teléfono móvil, el celular, y sacar fotos con el zoom del teléfono. ZM no sabe mucho de móviles, es un hombre mayor y no sabe muy bien qué se puede hacer con el teléfono, y aquí saca las fotos que estamos viendo. Las características son sorprendentes. Esta es la primera toma que habíamos visto antes, en donde el testigo observa por primera vez a los seres. Están ahí, esta es la primera vez. En las siguientes sí que vamos a ver mejor lo que está ocurriendo, y aquí podemos sacar los detalles. En primer lugar, vemos al ser más grande, cabeza con forma triangular, brazos largos, ojos pequeños y azulados, los cuales es verdad que no se ven muy bien con una gran definición, pero sí se aprecian en la fotografía. También un cuerpo con sombras y una especie de túnica en donde se marcan las extremidades inferiores. Es, como veis, rarísimo lo que estamos viendo. El cráneo es muy grande con respecto al cuerpo, y eso es algo que me ha sorprendido mucho, porque claro, es que resulta que tiene un referente en la investigación del fenómeno ovni, ya que el día 15 de septiembre del año 1992, en el estado de Metepec, en México, ocurrió algo similar con otro ser que pudo grabarse y que presentaba unas características similares, no idénticas, pero sí similares. Me parecen ambos casos extraordinarios, y lo más interesante de todo es que están separados por 25 años. El mismo ser con una cabeza idéntica. Este caso de 1992 fue filmado por la señora Sara Cuevas con su cámara de vídeo tras haber sido testigo el día anterior de un avistamiento ovni en una plantación de milpa justo al lado de su casa. Estos son los dibujos que hizo esta mujer en su momento, los dibujos que realizó de los objetos que vio el día anterior a la grabación de este ser, que por cierto son muy parecidos a un objeto fotografiado por la Policía Judicial del estado de Atlixco en Puebla,
también en México, en el año 1991. Y aquí tenemos al Ser de México de 1992 y al Grande de 2016 para hacer la comparación. Si analizamos y podemos ver lo que serían las diferencias y lo que serían pues las coincidencias, nos encontramos lo siguiente: cabeza grande y semitriangular en los dos casos, iluminación proveniente de la parte baja del Ser de México. En contraposición, en el caso de Argentina, pues la iluminación parece provenir de la parte alta del Ser, o al menos encontramos una iluminación uniforme. Y es que el testigo estaba iluminándolos con los faros del coche, con lo que es posible que no tuviese una iluminación propia. Y claro, tenemos un cráneo parecido, como decíamos, y una figura más estilizada en el caso de México, en contraposición con el de Argentina, que parece un poquito más ancho, menos estilizado. Bueno, dos casos excepcionales que además presentaban la misma reacción en los testigos, una perturbación por no saber lo que estaba ocurriendo. Adicionalmente, la fotografía que se ha sacado en Argentina este año presenta además otro ser más pequeño, como estamos viendo, algo diferente y similar al incidente de Domsten en Suecia, ocurrido el 20 de diciembre de 1953. Ahí tenemos la comparación: cuerpo acampanado, pequeño y sin brazos. Y volvemos a ese camino de la instalación de bombeo, a esa oscuridad y a ese coche. ZM está viendo esta foto que acaba de sacar porque él está parado, tiene a los seres delante, ha sacado las fotografías y está viendo a ver cómo ha salido con el zoom, y de repente, mientras que las está mirando y sin saber todo esto que os he contado de 1992 y de 1950, levanta la cabeza y observa que los seres se están moviendo delante de él. Lo hacen lentamente, según su testimonio. He hablado con él y con familiares suyos. Y entonces ZM se adelanta con el automóvil para ir, se pone un poquito más para adelante y entonces empieza a buscarlos con la luz alta del vehículo, y observa que estos seres están moviéndose hacia la alambrada que queda hacia la izquierda, están desplazándose sin caminar y lo están haciendo además como flotando sin tocar el suelo, lentos, a una velocidad lentísima. Entonces toma otra foto. Y además es que se van, como decía, sin tocar el barro, la arena. El pequeño apenas se ve y el grande se ve aún más raro que en la primera fotografía. Cuerpos por secciones, pero aún así cabeza triangular. En la siguiente foto, el ser más grande ya presenta unas características aún más extrañas: la separación entre los pies y el tronco y la visión de la cabeza por detrás triangular, incluso un poquito romboide. Tras esto, los seres, según el testigo, atraviesan el cercado de la instalación, en donde, según él, las criaturas simplemente desaparecen, se difuminan, pasando a través del metal de la valla. Si analizamos esto, y según la casuística ufológica internacional, es difícil ver dos tipos de seres juntos en un testimonio de aparición de humanoides, y más aún que se haya realizado una toma de los mismos. Es decir, son diferentes y es que encima se les ha fotografiado. Unas tomas, como vemos, espectaculares. Y pues de momento hasta aquí vamos a estudiar este caso. ¿Qué pasó en Argentina aquel día? El fenómeno ovni y la aparición de humanoides es uno de los más intrigantes misterios a los que se va a enfrentar el ser humano en toda su historia. Y como hemos estudiado en más de una ocasión, pues podemos estar ante un fenómeno doble. Una aparición real de una inteligencia no nativa de la Tierra, y una segunda opción, que sería una inteligencia que tomase parte del subconsciente de los seres humanos para plasmar una escena real, mientras que hace otra cosa. Además, lo plasma en base a sus miedos y sus recuerdos. Las pruebas
se agolpan en el fenómeno ovni en cientos y cientos de casos. No me cansaré jamás de decirlo. Y siempre se han necesitado pruebas fotográficas y visuales que corroboren y apoyen los testimonios de los testigos. Ahora, poco a poco, la tecnología va llegando a todos los hogares y a todas las personas, y quien más y quien menos pues ya dispone de teléfonos móviles con cámaras. Y así que, bueno, pues es cierto que por baja que sea su resolución, bueno, pues todos tenemos ya unas camaritas en el bolsillo. No todo el mundo a día de hoy tiene un super teléfono pues de alta definición, pero por mi parte estoy convencido de que en este siglo seguirán produciéndose avistamientos similares a los que han ocurrido en el siglo XX, y creo que en los próximos años pues sí que se conseguirán esas pruebas que tanto se demandan en la ufología. Y claro, aquí llega la gran clave de este programa. Como decíamos, y viendo la cantidad de apariciones de seres en oleadas, pues sería posible realmente que se estuviese fotografiando y se hubiese fotografiado un ser extraterrestre, y que fuese el primer caso del siglo XXI con una fotografía. Sería de hecho posible que, teniendo en cuenta que existieron grandes oleadas, por ejemplo en el año 54 o en el año 1973, ahora estas oleadas pudiesen repetirse en el siglo XXI y además ahora pudiesen ser grabadas estas oleadas. De ser así, esto sería un espaldarazo definitivo para refrendar los anteriores casos que sin ninguna duda existieron y que ahí quedaron para la historia, con cientos de testimonios de testigos, personas normales como vosotros y como yo. ¿Qué es lo que se ha visto en Argentina? El testigo asegura que no tuvo ningún tipo de avistamiento de luces, ningún tipo de sabor metálico en la boca, tampoco ningún episodio de Missing Time, tiempo perdido o campana de irrealidad. Nada relacionado con otras características, otros ingredientes asociados al fenómeno ovni. Pero sí que aparece un cambio de forma que sí que estuvo en el incidente de Domsten que decíamos del año 1950 en Suecia. Ese cambio de forma de estos seres que evidentemente se presentó en aquel caso según las descripciones que se hicieron. Pues ahí está el tema, ¿no? Bueno, por supuesto, muy difícil de decir. El testigo, en su anonimato, ha presentado estas fotografías que a mí me parecen fascinantes. Aquí tenéis los metadatos de las fotos en formato JPEG, realizadas con un teléfono, un dispositivo Samsung modelo SMJ110M, un tiempo de exposición de 1/8 y una longitud focal de 3.31. Y en Ufópolis, en la web, pues encontraréis las fotografías originales para el que quiera verlas y analizarlas. Aquí tenéis también la descripción de las fotografías, tamaño 354 kilobytes y una resolución de 2560 por 1536, con orientación 0 grados y, como decíamos, a las 20 horas 41 minutos y 9 segundos, como decíamos al principio. Bueno, en este programa hemos expuesto la información y, como siempre, la interpretación es libre. Y esto es así. ¿Qué fue lo que se vio? ¿Qué pasó? ¿Qué son estos seres que se ven en estas fotos? ¿Existe algo que nos rodea, que se presenta y que lo hace por razones que se escapan a nuestro entendimiento? Los seres humanos quizá es imposible que jamás lo sepamos, pero a mí me parece que estas fotografías son extraordinarias. Como conclusión, para mí es interesantísimo descubrir las analogías con otros casos, y a mí, por supuesto, pues me encanta descubrir estas relaciones y me encanta presentárosla. Como conclusión, pues siempre los momentos, siempre estos instantes que te dan la ufología, ¿no? Ahí aparece esa característica de pasar a través de la valla sin saltar, desapareciendo, el desplazamiento flotando, y finalmente esa mirada de ese ser, fuera lo que fuera y viniera de donde viniera, y pues ahí queda para la historia. Esta investigación
me ha parecido apasionante y os agradezco muchísimo que hayáis estado ahí para verla. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. En la planta de potabilización de agua de esta misma localidad, que esto es una instalación cerrada al público y custodiada por la Gendarmería Nacional por cuestiones de seguridad. Allí no podían entrar bromistas o nadie que no fuera trabajador o policía. Aquí vamos a ver una secuencia, es una secuencia de fotografías con el avistamiento de dos figuras iluminadas por la luz de los faros del coche de esta persona a la que vamos a llamar ZM, salvaguardando su intimidad. Estamos viendo unas imágenes asombrosas que incluyen 3 momentos. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ahí la tenéis, es una fotografía extrañísima que fue tomada el día 6 de agosto del año pasado, 2016, a las 8 horas y 41 minutos de la tarde en la ciudad de Jesús María, una ciudad del centro norte de la provincia de Córdoba, en Argentina, y cabecera del departamento de Colón. Fue tomada por un trabajador de 60 años de la empresa Aguas Cordobesas que tenía que realizar un control rutinario. Viajamos a esa pequeña localidad argentina, a esas instalaciones situadas en las coordenadas -30.977581, -64.139185, por si queréis consultarlo en Google Earth. Y entonces ahí vamos a esa pequeña instalación de bombeo, silencio, un control rutinario en esa estación de bombeo. Y bueno, pues tenemos que entender que estamos en un territorio rural, en medio de la noche, luces encendidas en el vehículo y una oscuridad total. Avanzamos poco a poco que le hicieron vivir una experiencia sobrecogedora, que además ya se ha presentado en el fenómeno OVNI en 2 ocasiones y que no son comparables a nada que exista en el reino animal, tal y como estamos viendo evidentemente en las imágenes. En este programa vamos a analizar estos hechos que exponen lo que podría ser el primer gran avistamiento de humanoides del siglo XXI y vamos a ver sus antecedentes, en lo que sería toda la casuística anterior a todo lo que a todo lo que sería estas fotografías y a todo lo que es este suceso. Así que vamos allá, vamos a por ello. Son 3 instantes en donde los seres se quedan mirando paradas al testigo, también se desplazan del primer lugar y finalmente huyen. Según ZM, esta persona que presenció estos acontecimientos, resulta que hubo una característica que resulta de lo más sorprendente: la falta de contacto con el suelo de estos seres, el silencio total y absoluto en toda la escena y la mirada de la criatura más grande al testigo. 2 seres, 2 extrañísimas criaturas